En la clase correspondiente a la semana número 13 vamos a hablar acerca de las reacciones químicas. En esta diapositiva se nos presentan dos tipos de reacciones químicas. En la primera pueden ustedes observar un tipo de reacción que es una fogata, en la cual está reaccionando la madera, a lo mejor gasolina y un fósforo. Pero esta reacción química se da siempre en presencia del oxígeno y lo que nos va a producir a lo mejor es llama y gas carbónico. En la segunda imagen, nosotros nos encontramos con unos pulmones. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Lice. Lice. ¿Me escuchan? Muy bien, voy a iniciar de nuevo, ¿sí? Muy bien, en esta presente clase correspondiente a la semana número 13 vamos a hablar acerca de reacciones químicas. Nos encontramos con unas imágenes en donde se están produciendo reacción química. Por ejemplo, en la primera corresponde a una fogata. Está reaccionando la madera, a lo mejor un fósforo, gasolina, pero todo esto se combina o se da en presencia del oxígeno. Ustedes saben que para nosotros realizar una fogata o encender una vela, necesitamos oxígeno para que se produzca la reacción. Caso contrario, sin la presencia del oxígeno no se va a producir la reacción. En la segunda imagen y tercera, la segunda y tercera se relacionan, nos estamos refiriendo al proceso de la respiración. Cuando nosotros respiramos, ¿qué inhalamos? Oxígeno, ¿no es cierto? Entra el oxígeno por las fosas nasales y va hacia los pulmones. De ahí se distribuye o circula por todo el organismo en la sangre y oxigena todas las células. Luego de que se produce esto, la sangre recoge el CO2 formado y devuelve y lo elimina hacia el exterior a través de la expiración. Es por eso que aquí se tiene la flecha que elimina el gas carbónico, es decir, el momento que nosotros botamos ese aire, estamos eliminando gas carbónico. Es decir, esto indica que el proceso de respiración también es una reacción química. Muy bien. Algunos procesos que ocurren en la vida cotidiana que corresponden a reacciones químicas son, entre otras, la respiración que hablamos recién, la corrosión. Se encuentra en esta imagen. En esta imagen nos encontramos con un pasamano de hierro. ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido corrosión. Se ha formado, ¿por qué? Porque el oxígeno atmosférico ha caído sobre el hierro y ha formado este óxido de hierro. En la otra imagen nos encontramos con el proceso de la fotosíntesis. Todas las plantitas, por más pequeñitas que sean o por más gigantes que sean, realizan el proceso de la fotosíntesis, que consiste en ¿qué? Que en presencia de la luz solar, las plantas a través de sus hojitas absorben el gas carbónico que se encuentra en el aire atmosférico y a través de sus raíces absorben agua y sales minerales. El proceso de la fotosíntesis consiste en que se combina el gas carbónico que absorbió por sus hojitas con el agua y sales minerales que fueron absorbidas por la raíz, se combinan y producen, al unirse están produciendo una reacción química. ¿Y qué forman como resultado de esta reacción química? Producen glucosa y oxígeno. Esta glucosa se queda en la misma plantita y el oxígeno sale al exterior y va al ambiente a oxigenar el medio ambiente. Entonces, miren, al hablar de todo esto, se ha originado o en la fotosíntesis se produce también una reacción química que consiste en que
en transformar las sustancias que absorbieron tanto las hojas con las raíces. Estas sustancias se transformaron en oxígeno y en glucosa. La glucosa queda en la planta y el oxígeno se va al exterior, al medio ambiente, a purificar el aire. Seguimos. Entonces, aquí más o menos estamos introduciéndonos al mundo de la reacción química. Sigamos. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es una reacción química? Es un proceso en las que una o varias sustancias se transforman en otra u otras distintas a las iniciales. A las sustancias que inician la reacción se las denomina reactivos y a las sustancias finales que se obtienen son los productos. Lo que acabamos de leer en este momento vamos a explicar acá en esta parte. ¿Qué es una reacción química? Dice la reacción química es el proceso en la que una o varias sustancias se combinan para formar otra u otras. En la reacción química nosotros encontramos dos partes. Las sustancias que van a iniciar la reacción se llaman reactivos y lo que se forma se llama producto. Esto es lo que acabamos de explicar en la diapositiva. La reacción química consiste en la unión o en la combinación de una o varias sustancias. En este caso están combinándose dos, el cloro y el hidrógeno. Y van a formar una o varias sustancias también, pero denominadas ya productos, es decir, va a producir eso. Una reacción química consta de dos partes. Las sustancias que inician la reacción se llaman reactivos y lo que produce se llama producto. Muy bien. Regresemos a lo nuestro. Las reacciones químicas son de varios tipos. Vamos a hablar acerca de los tipos o acerca de las clases de reacciones químicas. Nos encontramos con una reacción química de síntesis o combinación. Escuchemos la palabra combinación o síntesis. Síntesis significa unirse, combinarse. ¿En qué consiste esta? Dice, dos o más reactivos se combinan para formar una sustancia. Dos o más reactivos se combinan para formar una sustancia. Por ejemplo, nosotros aquí nos encontramos con el anhidrido sulfuroso. Se está combinando con el oxígeno y va a formar una sustancia denominada el anhidrido sulfúrico. En el siguiente ejemplo nos encontramos con el magnesio. Se combina con el oxígeno y me forma un solo producto o una sola sustancia. Muy bien. A esto llamamos reacción de síntesis o combinación. Síntesis significa unir, combinación, combinarse. Y nos va a dar como resultado una sola sustancia o un solo producto. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente y luego vamos a compararla con la primera. Otro tipo de reacción química tenemos la reacción de descomposición. Si en la primera se combinaban, se unían, en la segunda se van a descomponer. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué consiste esta reacción de descomposición? Una sustancia se descompone en otras más sencillas. ¿Sí se da cuenta? Descomposición significa que se descompone. Una sola sustancia, por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos con el clorato de potasio. Esa es una sola, ¿no es cierto? Estas sustancias de descomposición se descomponen pero utilizando el calor, sometidas a calentamiento. ¿En qué se descomponen? En
otras más sencillas. Si se da cuenta, se descomponen otras más sencillas, por ejemplo, en este caso el cloruro de potasio más oxígeno, ¿sí? Mire, entonces, ¿cómo puedo yo identificar en qué consiste una reacción de descomposición? Cuando observamos que una sola sustancia, utilizando el calor, se descompone en otras más pequeñas, más sencillas. Vamos con el siguiente ejemplo. Carbonato de calcio, mire, es una sola sustancia, carbonato de calcio, sometida a calentamiento, se descompone en dos partes, en óxido de calcio más gas carbónico. Muy bien. Vamos a compararla, esta de descomposición con la de combinación, con la de unión. Mientras en la primera, dos se unen y forman una sola sustancia. En la segunda, una sola sustancia sometida a calentamiento se descomponen en dos. Si se da cuenta, es lo contrario. Lo contrario. ¿Sí? Muy bien. En la presente clase lo que yo quiero que usted sepa identificar qué clase de reacción química es. Luego vamos a hacer ejercicios para afianzar más este conocimiento. Vamos en este momento a relacionarnos a otro tipo de reacción química que se denomina reacción de desplazamiento simple. Vamos a ver en qué consiste desplazamiento simple. Son aquellas, dice, en las que un elemento desaloja a otro de un compuesto y lo sustituye en dicho compuesto. ¿Qué dice aquí? Un elemento desaloja. Aquí nos encontramos nosotros con el elemento denominado hierro, más sulfato cuproso. Sulfato cuproso. Muy bien. ¿Qué hace el hierro? Lo desaloja al cobre. Lo quita, lo retira al cobre y lo hace correr a un lado, ¿sí se da cuenta? Y el hierro ocupa ese lugar. En otras palabras, el hierro le dice al cobre, retírate, yo voy a ocupar ese lugar, y viene acá, lo retira, lo desplaza al cobre. Muy bien. Y forma el sulfato férrico. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. El zinc, ¿qué hace aquí? Lo desaloja al hidrógeno y se ubica en ese lugar. Sale el hidrógeno y va acá y forma el sulfato de zinc. Repito, la reacción de desplazamiento simple consiste en que un elemento lo desplaza, lo desaloja a otro elemento de un compuesto. Ejemplo, el hierro lo desaloja al cobre, mire, el cobre sale y el hierro ocupa su lugar. ¿Sí se da cuenta? En el siguiente, el zinc lo desaloja al hidrógeno, lo saca de ahí y ocupa ese lugar, sulfato de zinc. ¿Sí? Con ejemplos jóvenes vamos a aprender mejor esta parte. Sigamos con otros tipos de reacciones y luego vamos con ejemplos a entender mejor esta situación. Recordarán que la que acabamos recién de ver era de desplazamiento simple. ¿En qué consistía esa de desplazamiento simple? Que un solo elemento desplaza a otro y ocupa su lugar. En esta de aquí va a haber un desplazamiento doble, es decir, va a haber un cruce. ¿Qué significa de desplazamiento doble? Dice, son aquellas en las que los átomos o iones, componentes de dos sustancias, reaccionan intercambiando su posición en dichas sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos encontramos con el nitrato de plata más cloruro de sodio. ¿Qué pasa aquí? Aquí se divide. Se separa la plata del nitrato y se separa el sodio del cloro. ¿Para qué? Para cruzarse. El sodio viene acá y la plata va acá. Y forma cloruro de plata más nitrato de sodio. Vamos a ver con este ejemplo.
El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio. ¿Qué hacen aquí? Se divide el cloro, se separa del hidrógeno y se separa el sodio del radical OH. ¿Qué pasa aquí? El sodio viene acá y el hidrógeno va acá. El sodio se combina con el cloro y forma cloruro de sodio y el hidrógeno se combina con el OH y forman el agua. ¿Sí? Ya vamos a ver ejercicios de esto y en los ejercicios que vamos a ver en Word, ahí lo van a entender mejor. Seguidamente nos encontramos con una reacción de combustión. Estas son las más fáciles quizá de poder identificar. ¿Por qué? Porque siempre este tipo de reacción se van a dar en presencia del oxígeno. Siempre las reacciones de combustión van a darse en presencia del oxígeno. Y el producto de estas siempre va a ser gas carbónico en unas y en otras gas carbónico más agua. Muy bien. Estas se forman por la reacción de un combustible con el oxígeno. En este caso aquí el combustible es el metano, el combustible es el carbono, se combina con el oxígeno. En el primer caso me va a dar gas carbónico y en el segundo caso gas carbónico más agua. Muy bien. Sigamos con las dos últimas que son también fáciles, exotérmicas. Reacciones exotérmicas. ¿Qué significa exo? Exo significa desprender, eliminar calor. Muy bien. Dice, los reactivos al combinar se combinan para formar un producto, pero lo hacen siempre desprendiendo energía en forma de calor. Por ejemplo, el hidrógeno se está combinando con el oxígeno y me va a producir agua más calor. Es decir, exo significa eliminar, desprender calor. Exo, fuera. En el siguiente ejemplo se combina el hidrógeno con el nitrógeno y forman el amoníaco, pero más calor. Es decir, ¿cómo puedo identificar una reacción exotérmica? Siempre va a desprender o va a producir calor. En cambio, la reacción endotérmica absorbe o necesita calor o energía para producirse. Por ejemplo, para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno siempre va a necesitar energía o calor. El cloruro de sodio para descomponerse en sodio y cloro va a necesitar energía o calor. Es decir, va a absorber energía o calor. Es decir, aquí la energía y el calor, perdón, van a estar como reactivo para que se pueda descomponer en este caso estas reacciones. Nos encontramos con el trióxido de aluminio o también denominado óxido de aluminio. Aquí este se nos va a combinar con el carbono, pero va a necesitar energía. ¿Para qué? Para producir aluminio y para producir monóxido de carbono. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a los ejercicios, señoritas y jóvenes. Ahí van a entender mucho mejor ustedes. Regresemos. Recordemos que la reacción química es la combinación o la unión de uno o varios productos y de una o varias sustancias, perdón, y nos va a dar como resultado uno o varios productos. La reacción química consta de dos partes. Las sustancias que van a iniciar la reacción se llaman reactivos y lo que va a producir siempre se va a denominar un producto. Muy bien. Ejercicios para el aula. Identifique a qué clase de reacción química corresponde cada una de las siguientes reacciones que tenemos aquí. Muy bien, vamos con la primera. Recordarán que la primera reacción que estudiamos se denominaba reacción de síntesis o combinación. ¿Qué decía la reacción de síntesis o combinación? Que dos o más sustancias se combinan o se unen para formar una sola sustancia. Por ejemplo, aquí el hidrógeno se está uniendo con el oxígeno y está formando ¿qué? El agua. Entonces, esta reacción de síntesis o combinación. El hidrógeno se está combinando con el nitrógeno y forma el amoníaco.
Es decir, se están combinando y formando una sola sustancia. También es una reacción de síntesis o combinación. Muy bien. El gas carbónico se está combinando con el agua para formar aquí el ácido carbónico. Es decir, dos sustancias se unen para formar una sola sustancia. Este bloque de aquí son ejemplos de reacción de síntesis o combinación o unión, es decir, dos sustancias se unen para formar una sola sustancia. Sigamos acá. Aquí mucho ojo, ustedes me van a decir qué clase de reacción química es esta. Se estudió o estudiamos en antes una clase de reacción química en la cual había doble desplazamiento, ¿sí? Hay doble desplazamiento. Vamos a ver aquí. El cloruro de sodio, dividámoslo en dos partes. ¿Ya? Y ustedes me van a decir qué tipo de reacción es. Muy bien. Muy bien. El cloruro de sodio se separa un poquito el sodio con el cloro y el nitrato de plata, el nitrato de la plata. ¿Qué pasa aquí? La plata viene acá y el sodio viene acá, es decir, se cambia la posición. La posición del sodio con la posición de la plata. Mire acá. El NO3, que es nitrato, se unió ¿con quién? Con el sodio. Y el cloro se unió con la plata. Esta es reacción de desplazamiento. Hubo un desplazamiento, pero no simple, sino doble, porque la plata se desplazó acá y el sodio se desplazó acá. Entonces, aquí estamos con una reacción de desplazamiento doble. Sigamos. En la siguiente, también va a haber un desplazamiento doble. Miren. El hidrógeno se separa un poquito del sulfato. ¿Sí me están entendiendo, por favor? ¿Hola? Sí, sí, Lice. Muy bien. Lo que yo quiero es aquí que usted sepa identificar con qué clase o con qué tipo de reacción se encuentra. Muy bien. Mire, aquí también el hidrógeno va a ocupar el lugar del calcio y el calcio va a reemplazar al hidrógeno. También hubo un doble desplazamiento. Si se da cuenta, el calcio viene acá y el hidrógeno va acá. Ese cambio es doble, es decir, los dos corren. Muy bien. A diferencia del desplazamiento simple, recordarán que hay un solo desplazamiento, pero aquí estamos frente a un desplazamiento doble. Sigamos, ojalá el tiempo no nos traicione hoy día, ¿sí? Lo importante es que usted sepa identificar. Aquí también va a haber un doble desplazamiento. Muy bien. Ya, miren. El sodio va a ir a ocupar el lugar del hidrógeno y el hidrógeno va a ir a ocupar el lugar del sodio. Es decir, hay doble desplazamiento. ¿Sí se da cuenta? Muy bien. Sigamos con otro tipo de reacción química. Muy bien. Recordarán que nosotros nos encontramos antes con un tipo de reacción química que necesitaba el calor, ya sea para descomponerse en dos sustancias más sencillas o también al descomponerse en dos sustancias más sencillas se llama reacción de descomposición, ¿no es cierto? Mire, aquí el clorato de potasio se está descomponiendo en dos más sencillas. El carbonato de calcio también. El carbonato ácido de sodio también se descompone en tres más sencillas. Muy bien. Nosotros nos encontramos antes con dos tipos de reacción química que tienen similitud. La reacción de descomposición, que necesita calor para descomponerse, pero también se la puede considerar como una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque endo necesita o absorbe calor para producir. ¿Sí? Nos encontramos con 10 minutos, por favor, quizá avancemos, ¿sí? Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes, la reacción endotérmica necesita calor.
para descomponerse, pero también la de descomposición. ¿Sí? Entonces, aquí usted bien claramente me puede decir, esta es una reacción endotérmica. A ver, ¿cómo usted me va a decir por qué este triángulo? En química, el símbolo de triángulo significa calor. El símbolo de triángulo en química significa calor. Entonces, estas de aquí, las podemos llamar nosotros reacciones de descomposición. ¿Por qué? Porque una sustancia se descompone en otras más sencillas, pero también se la puede considerar como una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque para reaccionar absorbe calor. Muy bien, sigamos. Aquí nos encontramos con otro tipo de reacción. ¿Qué tipo de reacción será? El magnesio le dice al cobre, retírate, te voy a desplazar, ese lugar voy a ocupar yo. Es decir, hay un solo desplazamiento. ¿Qué tipo de reacción será? Reacción de desplazamiento simple, ¿sí? Reacción de desplazamiento simple. Es decir, el magnesio lo desplaza al cobre, lo bota a un lado en un término vulgar, mire, lo va acá. Y el magnesio ocupa su lugar. Esta reacción se llama de desplazamiento simple. Muy bien. Igual aquí, mire, señoritas y jóvenes, el plomo va a ocupar el lugar del hierro. Lo desplaza al hierro hacia otro lado. El hierro lo desplaza al cobre. Mire, el cobre va acá y ocupa su lugar. El cloro lo desplaza, en este caso, al bromo. El bromo sale acá y el cloro va a ocupar ese lugar. Estas son, señoritas y jóvenes, reacciones de desplazamiento simple. Muy bien, aquí hay una que ya pasamos en antes. A ver, alguien de ustedes que me diga, ¿qué tipo de reacción será? ¿Desplazamiento simple o desplazamiento doble? A ver, Desplazamiento doble. bien, señorita, es desplazamiento doble porque va a venir el cobre acá y el sodio acá. Va a haber doble desplazamiento. En cambio, acá en las anteriores había un desplazamiento simple, es decir, este solo únicamente lo desplazaba. Muy bien. Aquí nosotros nos encontramos con una reacción de combustión. Siempre las reacciones de combustión se van a dar en presencia del oxígeno y lo que me va a producir es gas carbónico más agua. Mire, en presencia del oxígeno me va a dar como resultado gas carbónico más agua. Aquí está la clave, señoritas y jóvenes. En el producto gas carbónico más agua. Y siempre van a estar en presencia del oxígeno. Esas se llaman reacciones de combustión. Las reacciones de combustión siempre se van a dar en presencia del oxígeno y lo que me van a producir es gas carbónico más agua. Muy bien. Vamos a su tareita. En la respiración, ¿qué inhalamos y qué es lo que exhalamos? Inhalamos oxígeno, ¿no es cierto? Y exhalamos gas carbónico. ¿Qué proceso ocurrió dentro de nuestro cuerpo? Una reacción química ocurrió dentro de nuestro cuerpo. Muy bien. Sigamos. Contesta. ¿A qué denominamos reacción química? Reacción química denominamos a la combinación de dos o más sustancias y nos dan como resultado también uno o pueden ser varios productos. Complete la siguiente frase. Las reacciones de combustión siempre se dan en presencia ¿de qué? Del oxígeno y nos producen gas carbónico y agua. Las reacciones exotérmicas, ¿qué desprenden? ¿Qué eliminan las exotérmicas? ¿Eliminan qué? ¿Eliminan qué? Calor, ¿no es cierto? En cambio, las endotérmicas, ¿qué necesitan? Calor. Bien, señorita, calor. Mientras las exo desprenden calor, las endo necesitan calor. Muy bien. Las reacciones de descomposición para descomponerse necesitan calor y se descomponen en sustancias más sencillas. ¿Ya? Muy bien. Junto a cada reacción, usted escribe el tipo de reacción a la que pertenece. Muy bien. Cuando dos o más sustancias se unen y forman una sola cosa, una sola sustancia se denomina como. Aquí va a haber un doble desplazamiento. Aquí hay, esta de aquí usted bien la puede llamar
endotérmica o bien también de descomposición.